Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar, seminario web, Los retos del reclutamiento, ofrecido por Excelencia en Factor Humano. El día de hoy nos acompaña la licenciada Verónica Cojulum de Joslin, Guatemala. También, muchas gracias, bienvenida. También nos acompaña la licenciada Daniela López de Joslin, Guatemala, y de igual forma nos acompaña el licenciado Gustavo Tapia del área de psicometría de Excelencia en Factor Humano. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días. Para contarles un poco acerca de cada uno de los panelistas, les voy a hablar un poco de su trayectoria y experiencia. El licenciado Gustavo Alfonso Tapia es experto en psicometría, tiene una experiencia de 18 años en análisis y ejecución de test psicométricos, es jefe de psicometría en excelencia en factor humano, instructor de psicometría en Coca-Cola y varias otras empresas. Es especialista en atención de psicometría en C3 y Fiscalía y tiene una formación académica muy amplia, ya que es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Valle de México. También licenciada América Michelle, es directora experta en atracción de talento en Yellow Recursos Humanos para México y Latinoamérica, con 20 años de experiencia, y también es fundadora del Laboratorio Móvil Laboral y directora de negocios en excelencia en factor humano en México y Latinoamérica. La licenciada Verónica Cojulún es experta en reclutamiento y selección de personal y tiene más de 10 años de experiencia en recursos humanos. Muchas gracias. Gracias. Hola, pues sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Bueno, sobre todo lo que hicimos, elegimos este tema porque, bueno, la mayoría de los clientes o la mayoría del personal que nos sigue en nuestras redes sociales es justamente del área que hoy nos compete, ¿no? Del área de recursos humanos, reclutamiento. Y bueno, este tema, aunque a veces ya suena un poquito trillado, pues ya es un tema que llegó básicamente para quedarse, ¿no? En esta ocasión, pues no pretendemos encontrar el hilo negro de lo que es el reclutamiento virtual, sino que, bueno, lo que intentamos hacer es compartir una experiencia con ustedes. Obviamente sabemos que ustedes lo viven día a día. Nos encantaría que conforme vayamos viendo cada uno de los temas o las secciones, pues bueno, ustedes también puedan compartir cómo han vivido tanto cuestiones positivas como cuestiones negativas, cómo han vivido el proceso de reclutamiento virtual, que bueno, nosotros es un tema que de igual manera lo vivimos día a día, nos apasiona. Y pues bueno, nos encantaría también conocer la experiencia que ustedes tienen. Pues básicamente, ¿no? Vamos a partir de qué es el reclutamiento virtual. ¿A qué se le conoce como reclutamiento virtual? Pues bueno, normalmente se le conoce como aquel proceso el cual se hace a través de distintos medios o distintas plataformas, pero finalmente no llegas a tener un acercamiento directo con el candidato, ¿no? Lo que a veces se le conoce como un face to face o cara a cara. Entonces, bueno, muchas veces, algunas empresas hoy en día, a partir de que, bueno, entre comillas, finalizó la pandemia o disminuyó en grandes cantidades, pues bueno, hay empresas que hoy en día están combinando el proceso, ¿no? Hay empresas que tomaron ya el reclutamiento como una forma, el reclutamiento virtual como una manera de hacer las cosas y básicamente así hacen todo su proceso hasta que el candidato es atraído a la empresa, hasta que ya va a firmar contrato. O muchas veces, por ejemplo, en el caso de una consultoría, todavía hay empresas que pues se han manejado así, ¿no? Hacen todo el proceso a través de las distintas redes, a través de distintas plataformas y posteriormente le dan, únicamente presentan la terna al cliente final, ¿no? Por ejemplo, en el caso de alguna consultoría. O hay empresas que a lo mejor hacen alguna combinación. Ya cuando van a la entrevista final, probablemente le pidan al candidato que asista a la empresa para que conozca las instalaciones, conozca al jefe directo, etc., etc., ¿no? O posiblemente a la gente a la cual le va a reportar. Ok, como ustedes saben, hay distintos medios para realizarlo, desde un portal
desde lo que son las páginas, las mismas páginas que cada uno de ustedes tienen como empresa. De pronto encontramos que dentro de su misma página tienen un módulo donde los candidatos se pueden postular, todas las redes sociales que hoy en día se usan para el reclutamiento, sobre todo Facebook, LinkedIn, bueno, y alguna otra red social, Instagram, que a lo mejor son de las más usadas, o bien algunos perfiles especializados, páginas especializadas que llegan a usarse para lo que viene siendo el reclutamiento virtual. Ok, la siguiente, por favor. Algo interesante y que podemos rescatar de todo esto, porque bueno, lejos de todo, lo único que vamos a hacer nosotros es compartir experiencias y obviamente pues escucharlos. Algo muy interesante con lo cual nosotros queremos que se quede en el día de hoy es este proceso, que es el Candidate Journey Map, que básicamente que es todo el recorrido que hace el candidato desde que ve nuestra vacante hasta que es contratado. Digamos que este recorrido que hace el candidato se puede dividir a lo mejor en 7 etapas, perdón, en 8. Cada empresa lo puede dividir según la experiencia que quiere experimentar. Inclusive, este recorrido del candidato pudiéramos incluir después de la contratación, a lo mejor un plan o una etapa de desarrollo que el candidato pudiera tener. Un plan de desarrollo y finalmente una finalización, ¿no? O una terminación. Ajá, es toda la vida, digamos que si ahorita lo ubicamos nada más en el proceso de reclutamiento, bueno, termina hasta el proceso de contratación. Pero bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Pues justamente de lo que vamos a hablar hoy, que es el reclutamiento virtual, es justamente lo que vive el candidato, es por todo el proceso que pasa. En nosotros está como empresas, como agencias reclutadoras, como mientras seamos una empresa que se dedique a lo que es el reclutamiento de personal, pues bueno, vamos a vivir este proceso sin que a lo mejor nos demos cuenta, ¿no? Y que es el día a día. ¿Cómo es esto? Lo interesante es la primera etapa, que es cuando publican la vacante. Cuando publicamos la vacante, cuando el candidato, es la forma en la cual lo publicamos, qué tan clara está la vacante, los medios, los colores. Pero bueno, antes de iniciar, algo interesante que nosotros estuvimos platicando como equipo es la parte de que no nada más es publicar la vacante por publicarla, es saber, ya sea que seas una empresa consultora o bien que seas una empresa, es saber qué es lo que te respalda a ti como compañía. Yo creo que muchos van a estar de acuerdo con nosotros porque, por ejemplo, a lo mejor si es una empresa muy conflictiva, donde, ajá, perdón, decían que no se escuchaba bien, voy a subir todo el volumen. A lo mejor una empresa, supongamos, con un ambiente laboral muy tenso, muy conflictiva, etc., etc., ¿no? Donde los empleados, normalmente la empresa hace una publicación y los empleados, pues de cierta manera, ponen una manita hacia abajo, ponen algún comentario negativo, etc., etc. Todo eso, y de igual manera, ¿no? Los valores que ya cuando el candidato ya es un empleado, los valores que vive en la empresa, la manera en la cual los tratan, todo eso, todo ese proceso finalmente va formando un branding empresarial, es decir, va marcando como dicen, ¿no? Crea fama y échate a dormir. Por ahí hay un dicho. Pero bueno, se van creando una historia, se van creando una filosofía, se van creando una manera de vivir, se van creando una manera de hacer las cosas y finalmente es algo que no se puede ocultar. Cuando de pronto publicamos, digo, estamos poniendo la hipótesis de que sea una empresa pues negativa, cuando publican alguna vacante, probablemente si esa empresa tuvo algún candidato con una muy mala experiencia, probablemente va a ser un mal comentario, entra en modo incógnito, opina o a lo mejor quiere que vean, ¿no? Quién está opinando, etc., etc. El detalle aquí es que no es que publiques una vacante, es también que tienes que crear un branding empresarial de tu empresa o llamado de otra manera, una marca personal de tu empresa o una marca empresarial buena, para que el día en el cual tú tengas la necesidad de publicar una vacante, pues los candidatos también te lleguen a tu empresa, ¿no? Lleguen y se postulen. O bien
También Candidate Journey Map, ¿para qué nos sirve? Para determinar a través de los métricos que ustedes pueden analizar de las páginas o de todas las redes sociales que ustedes tienen contratadas, pueden ver en qué etapa tan fácil. Si entramos a lo mejor a la página de una empresa, pues ustedes pueden analizar en qué etapa del proceso el candidato se detiene. A lo mejor ve publicada la vacante en un portal de empleo, ve el nombre de la empresa, si no es una vacante confidencial. Lo primero que va a hacer el candidato normalmente es correr hacia un Google Maps, va a ir a investigar comentarios, va a ver la ubicación, es lo que normalmente hacemos. Posteriormente, paso 2, se va a meter o paso 3, se mete a la página y a partir de ahí, bueno, comienza a indagar en todas sus redes sociales, los comentarios, ok. La primera etapa justamente habla de eso, ¿no? Es cómo publicas tu vacante, cómo generas el interés, ajá, cómo les estás hablando a los candidatos, ¿no? Voltéame a ver, yo tengo una vacante, es esto. Posteriormente, en la parte de consideración, el candidato es el que decide, ya después de que hizo esa búsqueda, ese análisis, es el que decide si se va a postular o no. Esta va muy de la mano con la siguiente etapa, que es el interés. Cuando el candidato dice, sí me interesa, ya conocí la empresa, me queda cerca de casa, ya analicé inclusive hasta los sueldos de otras vacantes que han postulado, sí me interesa, sí quiero participar. Ok, entonces ya aquí generamos el interés, ya revisó que ustedes a lo mejor habían eh, eh, marcado que a lo mejor enviaran el currículum, ya sea que lo subieran a algún portal de empleo o bien que lo envíen a cierto correo electrónico. A partir de aquí, por ejemplo, esta es la etapa más complicada, la de la aplicación y la selección, pero sobre todo, es la etapa más complicada, porque aquí es cuando el candidato decide. Si si hacemos, digamos, la vacante muy complicada en el sentido de que debes de llenar primeramente este formulario, posteriormente debes de dar tu alta, tu CV en otro portal y bueno, esta es la experiencia que va a vivir el candidato con nosotros. Posteriormente, bueno, pasa a un proceso de selección y finalmente, pues bueno, el candidato es contratado. Finalmente, a través de este mapa, ustedes pueden ver si es que no les llegan si es que no les llegan candidatos o ven que el candidato, eso también lo pueden monitorear en su página. Pueden ver el tiempo de permanencia. Ok, excelente. Ya entró a mi página. ¿Qué fue lo que hizo, no? ¿Qué fue lo que hizo el candidato? Si buscó la parte de donde puede subir el currículum, simplemente investigó mi página, analizó qué tipo de servicios ofrezco, etc, etc. Es básicamente qué tan satisfactorio puede ser para el candidato el recorrido que hace contigo ante un proceso de selección. Muchos de los candidatos, el 60%, se detienen en la parte de aplicación. Muchos se detienen en esta parte. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo hacemos tan agradable para ellos y finalmente deciden descartarlo. ¿De dónde viene este término? Este término básicamente se deriva del área de mercadotecnia. En el área de mercadotecnia, el término Candidate Journey Map básicamente se toma del concepto de cuando diseñan los marqueteros, cuando el área de marketing diseñan las páginas, o llamémosle una landing page, cómo va a entrar tu cliente o tu prospecto y cómo va a navegar por tu página, qué es lo que va a ver. Este término se deriva justamente del área de mercadotecnia. Tal cual, cuando se deriva de un término que se llama conveyor de ventas, desde que un prospecto un cliente es prospecto hasta que vive todo este proceso, hasta que ya finalmente pues es cliente, ¿no? De esa misma manera, el área de recursos humanos, bueno, intenta copiar este término y abocarlo en mapa de viaje del candidato. Ok, muchas gracias, continuamos. Ok, aquí básicamente es lo mismo, muy breve. Estas son las etapas. En la parte de arriba tenemos la experiencia positiva que vive el candidato y en la parte de abajo justamente es el interés. Si ustedes llegan a hacer clic con sus candidatos, se interesan y también posteriormente en la parte de evaluación y de aplicación. Más adelante, por favor. Más adelante. Ok. Cedo la palabra a mi compañera Daniel.
Bueno, vamos a empezar con el panel y vamos a empezar con una pregunta bastante general para que nuestros panelistas nos puedan contar su experiencia. Y la pregunta es, ¿con qué retos se han encontrado en la búsqueda de candidatos en línea? Me gustaría primero escuchar la opinión de la licenciada Verónica. Bueno, buenos días a todos. Gracias, América, por esa introducción. Creo que queda como muy claro muchas de las cosas que como reclutadores vivimos día a día, ¿verdad? Porque mucha gente creo que este proceso de reclutamiento es muy sencillo. Muchos gerentes o clientes, ¿verdad? Piensan que reclutar es muy fácil. Necesito una persona y la necesito para mañana y todo tiene como un proceso. Yo creo que eso es un reto, ¿verdad? Que las personas para las que estamos trabajando, ya sea un cliente entiendan la importancia de este proceso, tanto para sus empresas, ¿verdad? Porque la búsqueda de un buen candidato marca también el crecimiento de una empresa, ¿verdad? Los retos con los que nosotros nos hemos encontrado, creo yo, con esta nueva forma de contratación en línea, ¿verdad? Porque después de pandemia y antes ya veníamos muchos trabajando de esta manera, creo que es también la parte de la competencia. Estamos bombardeados con sin fin de anuncios y de candidatos en búsqueda, pero estamos en competencia por los mismos candidatos. Entonces, eh, como tú decías, es como la marca, ¿verdad? Que realmente el candidato quiera aplicar a nuestras posiciones. Eso es un reto que nos hemos encontrado nosotros también. ¿Qué tan, digamos, para el candidato pues le gusta? También tenemos puestos muchas veces nosotros que somos una empresa de reclutamiento externa, ¿verdad? ¿Qué tan nuestras vacantes son competitivas en el medio, ¿verdad? Y qué tanto nosotros conocemos nuestros perfiles del puesto, qué tanto las empresas tienen bien sus perfiles, porque si no tenemos bien un perfil, pues entonces la búsqueda se complica. Esto es como algunos de los retos que hemos encontrado dentro del inicio del proceso, que es la parte del reclutamiento. Perfecto. Me gustaría escuchar también la opinión del licenciado Gustavo. Creo que tienes tu micrófono apagado. Ok, perfecto, ahí se escucha. Sí, ahora Bien. sí. Un agradecimiento a Jocelyn por tan amable invitación. Agradezco muchísimo el espacio. Y bueno, yo creo que uno de los retos principales que se está viendo hoy día es la incertidumbre que existe o que se le genera al candidato al no contar o al no asistir a una entrevista físico, ¿no? Y esto evidentemente se da por muchas situaciones, ¿no? Dependiendo también de cada país, ¿no? Pero hay países que están sufriendo más violencia, la ola de violencia que se ha desatado contra la mujer, que ha habido tanta lucha social, ¿no? Entonces, ya no es tan sencillo que tú puedas, que un candidato te brinde toda la confianza cuando tú haces una entrevista y los candidatos, sobre todo las mujeres, tienen la incertidumbre de que no saben si van a presentarse a lo mejor a una dirección que tú les mandas para hacer a lo mejor el último filtro presencial y van con ese temor, ¿no? De a lo mejor que pueda sucederles algo, o que también tenemos el caso, existen muchas empresas fraudulentas, ¿no? Entonces, hay esa incertidumbre, ¿no? De no tener una oficina física donde te hagan de primera instancia el primer entrevista o el primer reclutamiento, ¿no? Yo creo que es súper importante que cuando nosotros hagamos la invitación a los candidatos por el medio que sea, tratemos de poner sobre esta publicación todos los detalles de la propuesta laboral, pero más importante, ¿no?
la presencia de la empresa, ¿no? Las sucursales que tiene, la seriedad de la misma, para generar esta confianza en los candidatos, porque muchas veces, si no tienen esta confianza, muchas veces ni siquiera se presentan a la entrevista, ¿no? O a lo mejor escuchan tan buena la oferta que dicen, esto a lo mejor es irreal, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, como lo mencionaba América, la reputación que tenemos o que tiene nuestra empresa en los medios, ¿no? En redes sociales, en los medios para convocar candidatos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los retos más importantes que hoy día se está viviendo. Licenciada América. Gracias, Dani. Bueno, yo quiero comentar dos, por ejemplo, muy prácticos. No sé si a ustedes igual les ha pasado que el candidato de pronto, bueno, la informalidad del candidato, ¿no? Que en algún momento llega a presentar. Se hace la entrevista o el filtro telefónico, posteriormente se agenda alguna cita para cuando ya se atrae la atención del candidato, la primera cita o la segunda, bueno, dependiendo. Y aquí, por ejemplo, nosotros nos hemos topado con la informalidad de los candidatos, que no se presentan básicamente, puede ser a las entrevistas, esto ya puede ser en distintos procesos o inclusive, ¿no? Ya están en la empresa y posteriormente abandonan, nos ha tocado mucho en ciertos niveles, no en todos. Casi siempre en el nivel operativo, nosotros reclutamos de cualquier nivel. Entonces, bueno, esto lo hemos vivido mucho en el ámbito operativo, que eso, aunque anteriormente no existía el reclutamiento virtual o se hacía menos, pues siempre ha sucedido esto, ¿no? Pero bueno, ahorita nos hemos topado con esas situaciones, la informalidad en términos generales. De pronto sí se ha dado... Hola, hola. Eli. Eli. Hola. Ah, ok. Ajá. Y otro de los retos, de pronto hemos detectado que como existe digamos, intentamos, ¿no? Ser lo más claros posibles con los candidatos, e intentamos identificar aquellas competencias, identificamos leer al candidato. Dicen que el candidato que el reclutador de cierta manera, y yo siempre también opino lo mismo, ¿no? Desarrollamos ese feeling que nadie nos va a poder dar, ¿no? Solamente la experiencia de que tú ves un currículum y en 3 minutos, pues bueno, o menos, ya analizaste cómo es el candidato, pero bueno, eso lo puedes ver en un rapidísimo y lo seguimos viendo en un currículum, pero al momento de que ya tienes al candidato, no de manera física, nosotros sí nos ha pesado un poco, sino a través de alguna plataforma, intentas descubrir aquello que quieres determinar, le haces ciertas preguntas, ves la manera en la cual mueven los ojos, cómo se expresan, cómo contestan, inclusive hasta cómo entran a la entrevista, pues bueno, te pierdes todos esos detalles y bueno, y finalmente en el proceso de entrevista intentas buscar todo lo posible para tener una buena entrevista de inicio y no muchas veces lo puedes ver. Otro detalle que de pronto nosotros hemos vivido en algunos puestos es a lo mejor alguna cuestión médica, ¿no? Alguna enfermedad que, bueno, no se puede percatar y es con todo respeto para todos los candidatos. Sin embargo, pues bueno, eso es algo con lo cual nosotros como agencia de reclutamiento, como Yellow RH, de pronto lo hemos vivido, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, América. Yo solo quiero algunos mensajes que estaba leyendo y creo que es importante mencionarlo, solo para completar, es que ahora, de un tiempo para acá, después de la pandemia, muchos candidatos, cuando uno los llama para un proceso, para iniciar un proceso, te preguntan, mire, ¿y es presencial o es remoto la plaza, verdad? Muchos candidatos en la actualidad buscan un proceso o estar en un proceso remoto,
¿verdad? Un trabajo remoto, lo que muchas veces nos está complicando cuando son plazas presenciales, ¿verdad? O de medios tiempos, ya la gente se acostumbró o las personas se acostumbraron a cierta forma de trabajar y que en muchos casos da resultado, ¿verdad? Pero otras empresas pues no les gusta, quieren que sea de forma presencial. Entonces creo que esto está siendo también un factor bien importante en la búsqueda de candidatos y también la parte de la edad. Creo que es muy importante. Personas muy jóvenes o personas ya de cierta edad, 45 de repente en adelante, que están en busca de trabajo, que son buenos candidatos, ¿verdad? Pero hay empresas que requieren hasta cierto nivel, lo que hace que muchas veces nuestra búsqueda de candidatos sea menor y por eso la complicación de que estamos peleando por los candidatos, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es un reto que se nos viene, ¿verdad? Y que ya lo estamos viviendo. Muchas Es gracias, correcto. Vero. Pues podemos continuar con la siguiente pregunta. ¿Nos podrían contar un poco acerca de cómo cada uno realiza sus procesos de entrevista en línea y cuáles serían sus consejos? Me gustaría primero escuchar a la licenciada América. Gracias, Dani. Pues básicamente nuestro proceso es muy práctico. Yo creo que la mayoría de ustedes igual lo manejan. Nosotros, bueno, postulamos dependiendo, aquí es interesante, ¿no? Que obviamente ustedes ya lo saben, dependiendo del nivel que nos estén solicitando, ya sea un nivel operativo, hablamos de un nivel medio o administrativo, un nivel gerencial, un nivel directivo, pues bueno, de primera instancia es determinar en qué portales, ya sea un Facebook, ya sea un LinkedIn, ya sea un Indeed, ya sea un Computrabajo, bueno, todas las, no, aquí no se pretende hacer publicidad de nadie. Cualquier portal de empleo que a ustedes les haya servido, que les favorezca, de pronto hasta grupos de WhatsApp, dependiendo de la zona, ya ven que ahorita se dan mucho como por estado, ¿no? Por estado y hasta por zona. Entonces, bueno, dependiendo del nivel jerárquico que se vaya a contratar, son los medios y las formas también en la cual nosotros publicamos. Posteriormente, algo importante que, bueno, nosotros les podemos recomendar es, a lo mejor ustedes también ya lo hacen. Una vez escuché a un influencer que decía, pon a trabajar el algoritmo, pon a trabajar el algoritmo. Y bueno, yo no entendía, ¿no? Hasta que empecé a leer y leer. Y efectivamente, cuando publicamos una vacante, no nada más es esperar a que los candidatos nos lleguen, sino que cuando publicamos la vacante, a lo mejor colocar todas nuestras redes sociales donde está publicado, visítanos en Instagram, visítanos en tal portal, bla, bla, bla. O sea, habrá candidatos que les guste más cierta red social. Y también otra cuestión, de pronto incluir aquellos formularios. Nosotros trabajamos con muchos formularios. Donde publicamos una vacante es donde siempre agregamos un formulario. Nosotros a la semana, a los 3 días, dependiendo de qué tan urgente esté la vacante, vamos directamente al formulario y descargamos toda la información. Normalmente, ¿qué tiene el formulario? Nombre del candidato, teléfono, dirección, obviamente pues para ver ubicaciones, el título, obviamente ellos se registran ya con un título o bien identificado el formulario con el título del puesto al cual están aplicando. Ponemos de manera estratégica, si no es confidencial, la zona, qué empresa está solicitando. Y bueno, con eso a nosotros le llamamos a eso poner a trabajar el algoritmo. Yo no tengo que ir a decirle al candidato, regístrate por favor en esta liga. Él solito lo hace, él o ella. Posteriormente, bueno, publicamos la vacante. Comenzamos con el filtro de candidatos. Normalmente lo hacemos a través de llamadas telefónicas. Después de la llamada telefónica, hacemos algunas citas a los candidatos que, bueno, nos parecen más interesantes, pero aquí hay una clave. También usamos mucho lo que son las palabras clave. ¿Por qué? Porque intentamos hacer un poquito más específico el reclutamiento. Si yo dejo una vacante muy abierta, me van a llegar muchísimos currículums y a los ejecutivos no les va a dar tiempo de poder evaluar a tanto candidato, ¿no? Entonces, aquí algo que les recomendamos es colocar las palabras clave lo más que se pueda
para evitar que tengan una gran gama de currículums, ¿no? Aplicando a sus vacantes. Posteriormente, bueno, se hace se comienza con el proceso de entrevistas hasta llegar a una terna de candidatos y finalmente se hacen las evaluaciones previas de los candidatos y finalmente se envía la terna o se presenta la terna a la empresa. Es así como nosotros lo manejamos. Algo interesante que nosotros hacemos como Yellow RH. De pronto los candidatos, y a lo mejor también a ustedes les pasa, ¿no? Si son sobre todo agencia de empleo, los candidatos a veces les dicen, oye, ¿sabes qué? Te pago porque me encuentres empleo o ya una vez que se ha contratado te doy un porcentaje. Bueno, nosotros no hacemos eso. Sí lo han ofrecido los candidatos, nunca lo hemos hecho, digo, no es lo que nos interesa. Lo que sí hacemos es, damos un curso de empleabilidad. En este curso de empleabilidad tenemos un acompañamiento con aquel candidato que quiere postularse a diferentes vacantes y tenemos un acompañamiento, lo desarrollamos desde cómo hacer un currículum, les explicamos pues de la inteligencia artificial, hablamos, bueno, de muchos, cómo venderse, en pocas palabras, hacia la industria. Hacemos este acompañamiento, nunca prometemos que va a encontrar empleo, pero sí que se va a poder defender o va a poder participar en las vacantes o con las empresas que ellos desean, ¿no? O sueñan también a veces hasta ingresar. Eso sí lo hacemos y bueno, casi en todos los cursos que impartimos, casi todos, igual pues los candidatos opinan en positivo. Casi todos encuentran, la mayoría, el trabajo que, bueno, que han buscado porque se han sabido vender. Ellos ofrecen en esa parte su branding personal, así como la empresa ofrece un branding empresarial, ellos también ofrecen su marca personal. Entonces, a eso sí les apoyamos. Y básicamente es la manera en la cual nosotros lo hacemos. Muchas gracias, América. Verónica, ¿nos podrías contar desde la perspectiva de Guatemala? Sí, con mucho gusto. Bueno, les comento, nosotros dentro de JustLink, lo que hacemos para postular, digamos, nuestras plazas, nuestros puestos, utilizamos varias redes sociales, bolsas de empleo, hay algunas que son no gratuitas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros manejamos una bolsa de empleo que estamos iniciándola en Guatemala, entonces, pues, actualmente es gratuita, ¿verdad? Entonces, pues hay, digamos que por varios lugares nosotros postulamos, redes sociales, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, o sea, por varios lugares tenemos esta postulación de plazas. Entonces, esto, cuando nosotros, pues, ya tenemos a los candidatos que nos interesan iniciar el proceso, pues lo que hacemos es una pequeña preentrevista, ¿verdad? Que normalmente la hacemos de forma telefónica. Allí, pues lo que hacemos es darle la información ya más específica del puesto al candidato y pues hacemos preguntas muy concisas para saber si el candidato realmente tiene la experiencia que nosotros necesitamos. Posteriormente a esto, pues ya les indicamos que vamos a mandarles la información, ¿verdad? Para iniciar el proceso. Y pues nosotros, la mayoría de los casos, mandamos la parte de las pruebas psicométricas previo a la entrevista. Cuando esto es posible y tenemos como empresa nosotros estas posibilidades, ¿verdad? Y pues a la hora de la entrevista ya, digamos, hacemos una entrevista virtual normalmente, porque es mucho más fácil y más sencillo, aunque como bien decía América, se pierden muchas cosas cuando hacemos una entrevista virtual, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver entrar a la persona, ver cómo se expresa, cómo viene vestida, cómo, ¿verdad? Hasta la higiene, ¿verdad? Que es fundamental. Entonces, nos perdemos en muchas cosas, pero pues también hemos ido creando como esa perspicacia, ¿verdad? Para poder entrevistar. Creo que sí me preparo, por ejemplo, con preguntas específicas según el puesto, para hacerlo como más claro. Y sí me sirve mucho tener las pruebas previas, porque si bien es cierto, nada nos va a marcar
la confiabilidad de la persona, pero sí me da parámetros, ¿verdad? Al momento de yo entrevistar a la persona, ya específicamente. Entonces me enfoco en la parte de formación, la parte de experiencia y pues también la parte de psicometría, cómo es. Nosotros hacemos una prueba de honestidad, que si para nosotros no pasa esa prueba, entonces no continuamos el proceso. Como les digo, nada nos va a marcar al 100% que un candidato es súper confiable o que así es, pero ya nos da una pauta, ¿verdad? Ya nos da un rasgo de cómo la persona es en la parte social, en la parte laboral, a qué cosas me puedo enfocar. Y entonces la entrevista se hace mucho más rica y mucho más completa. Y ya el candidato que yo entrego, entonces va más pulido, ¿verdad? Nada va a ser totalmente confiable, pero va mucho más pulido, ¿sí? Así es como nosotros trabajamos nuestros procesos. Claro, como les digo, cuando es posible hacer una evaluación previa y una preentrevista previa, y pues se tiene esa posibilidad, hay que hacerlo. También nosotros pedimos a nuestros candidatos una videoentrevista en donde ellos, digamos, y que nos sirve también para filtrar y ver si el candidato me gusta su presentación, me gusta su experiencia, me gusta, y entonces es como un CV, que creo que ahora ya más adelante el CV físico va a pasar a segunda opción, y porque el CV virtual también nos da a nosotros una pauta de cómo es el candidato, cómo se expresa. Entonces creo que esa es la forma que nosotros trabajamos y que creo que nos ha servido. No en todos los casos, siempre hay casos que se pasan, ¿verdad? Porque como les digo, no es una fotografía, es nada más un parámetro que nos brinda todo esto. Pero sí, así es como nosotros trabajamos nuestras entrevistas. Muchas gracias, Vero. Y previo a pasar con el licenciado Gustavo, muchas personas en el chat están preguntando acerca de la prueba de honestidad que nosotros usamos en JustLink para nuestros reclutamientos. Entonces, no sé si tú podrías ampliar información acerca de eso. Sí, bueno, la prueba que nosotros utilizamos dentro de nuestros procesos se llama TPS. Es una prueba que nosotros utilizamos digamos, PsychoWeb. Nosotros usamos PsychoWeb y pues PsychoWeb tiene esta plataforma, tiene esta prueba que se llama TPS. Y sí, con mucho gusto, sí, yo les puedo compartir mi contacto, ¿verdad? Si ustedes necesitan más información. Es una prueba bastante buena. Mide varios factores y varios rasgos de personalidad, tanto social como laboral. Eso ya nos puede explicar un poquito más Gustavo, creo yo, ¿verdad? Pero es una prueba muy buena y que a nosotros, pues, nos sirve muchísimo, ¿verdad? Entonces, si quieren, podemos pasar a la tercera pregunta y aquí nos puede ampliar más el licenciado Gustavo. La tercera pregunta es, en su experiencia, ¿cuáles son las mejores pruebas o herramientas a utilizar para cumplir con un buen protocolo preempleo? Licenciado Gustavo, por favor. Bien. Bueno, aquí hay que ser muy puntual y voy a separar esto en dos aspectos completamente diferentes. Uno es la selección de test psicométricos que vamos a utilizar para fines de la evaluación de los candidatos. Y el otro punto es sobre qué plataforma vamos a utilizar estos tests. ¿Ok? Entonces, retomando esto y recapitulando, en la primera parte, las pruebas psicométricas. ¿Cómo puedo hacer una buena selección de pruebas psicométricas? Realmente, todas las pruebas psicométricas o todos los test psicométricos son buenos porque te aportan algo. ¿Ok? La importancia que se le da a cada test psicométrico depende de cada empresa y esto va relacionado a la descripción del puesto o los factores que quieras evaluar o las competencias que quieras evaluar en este puesto, ¿no? La verdad es que hay una gama muy extensa de pruebas psicométricas. No me gustaría mencionar alguna en específico como muy buena. Realmente a mí me parecen todas geniales. Pero
sí es importante que nosotros conozcamos, es nuestra responsabilidad conocer todos los factores que nos evalúa cada uno de los psicométricos para poder explotarlos de mejor manera. Ahora, los exámenes psicométricos no nada más nos sirven para el reclutamiento y selección de personal, nos sirven para evaluar de manera periódica el personal activo que ya tenemos en la empresa y no todo, no mucha gente lo maneja así, ¿no? Entonces, hay otra parte de la psicometría que siempre es la pregunta, ¿no? Oye, ¿y esta prueba a qué puestos se la puedo aplicar o a qué escolaridad la puedo aplicar? En lo personal les voy a comentar, yo me he topado con reclutadores que me dicen, oye, esta prueba, no sé, un Cleaver, ¿se la puedo aplicar a una persona con secundaria? Y mi respuesta es, ¿tú ya te aplicaste el Cleaver? ¿Conoces los reactivos que viene el Cleaver? O sea, ¿conoces la ejecución de la prueba como si fueras un candidato? No, es que nunca me la he aplicado. Necesitas conocer la prueba, no nada más la parte de las entrañas, me refiero a la parte de calificación y lo que te dice el manual y todo eso, sino también a la parte de ejecución. Y tú solamente tú vas a poder juzgar qué tan fácil de ejecución es el test psicométrico que le vas a aplicar a cada candidato, ¿no? Entonces, aquí es importantísimo conocer la prueba al 100%, ¿no? Y si no la conocemos, las recomendaciones, si no conoces la prueba a un 100%, no la apliques. Infórmate más acerca de esa prueba y posteriormente ejecútala. Ahora, no limitemos la psicometría o no limitemos estas herramientas de evaluación. ¿A qué me refiero con esto? Que dicen, no sé, les voy a poner un ejemplo, la prueba del IPB, Inventario de la Personalidad para Vendedores. Entonces, mucha gente dice, ok, como el título dice, Inventario de la Personalidad para Vendedores, única y exclusivamente se lo aplico a un vendedor. No, hay que entender qué es lo que nos está evaluando la prueba, ¿no? Lo que esta prueba, por ejemplo, te puse ejemplo, está evaluando es la capacidad de negociación que tiene un sujeto, ¿ok? Y la capacidad de negociación la tenemos todo el mundo, o sea, desde que somos pequeños, ¿no? Cuando tus mismos padres te enseñan a negociar, ¿no? Oye, papá, quiero un dulce, ok, ¿quieres el dulce? Tómate la sopa. Y entonces desde temprana edad empezamos a fomentar o a crear ese instinto de negociación, ¿no? Ese es el mismo caso en todos los test psicométricos. Ahora, la segunda parte muy importante y que es una responsabilidad muy importante para nosotros, área de reclutamiento, es decidir qué plataforma o qué herramienta vamos a utilizar para ejecutar estos test psicométricos. Es importante, bueno, la sugerencia que tengo es, uno, que sea una herramienta que tenga una trayectoria en el mercado. Yo lo he notado, es a partir de que se inició la pandemia y todo eso, han salido al mercado un sinfín de herramientas de evaluación, ¿no? O que nos ayudan para la evaluación. Pero al final del día son herramientas elaboradas o sistemas elaborados de manera express. Ajá. No tienen una trayectoria. Entonces yo creo que lo importante para definir si una plataforma me puede ayudar es esa trayectoria que tiene, los años que tiene en el mercado. Y que obviamente, pues si es una herramienta que tiene muchos años en el mercado, es porque se ha mantenido, bueno, porque tiene una buena demanda, ¿no? Otro punto, que las herramientas que nos ayudan estén apegadas a los autores de las pruebas. Ajá. He visto en el mercado herramientas que te hacen una selección incluso de pruebas que te dicen, tú lo único que tienes que hacer, reclutador, es ponerme el puesto y yo automáticamente ya te voy a decir qué pruebas aplicarle. No. O sea, vamos a ser bien claros. Los elementos de sistemas jamás van a sustituir el análisis humano que nosotros podamos hacer, ¿no? O la elección de los test psicométricos que nosotros podamos hacer, ¿no? Entonces, si yo voy a evaluar una herramienta para ejecución de pruebas, necesito primero que certificar que esta herramienta esté apegada a los autores originales de las pruebas, ¿no? Y que las herramientas que me ofrecen como un plus, pues también sigan como esta dinámica, ¿no? Esta parte, ¿no? Y que si una empresa te dice, bueno, es que esta herramienta yo la diseñé y ok, perfecto.
y está certificada por quién, ¿no? Entonces, mucha gente dice, no, es que yo tomé un certificado en una empresa. Ok, ¿y esa empresa quién la certifica para certificar? ¿Me explico? Entonces, que esté apegada a a alguna entidad rectora que pueda juzgar estos aspectos, ¿no? Ahora, otro punto, la seguridad de los datos es importante. ¿Cómo maneja esta plataforma la seguridad de los datos? De la base de datos que se va generando en ella, ¿no? Entonces es importante que nosotros cuestionemos a esta plataforma dónde se encuentran tus servidores, qué seguridad tienen estos servidores, qué protección de los datos de mis candidatos me ofrecen, ¿no? O sea, es algo súper importantísimo la parte de la seguridad, ¿no? Ahora, si estamos hablando un poquito de seguridad, ¿qué seguridad nos ofrece esta plataforma o la plataforma de la que queramos contratar en cuanto a la parte ¿cómo decirlo? De la certeza que nosotros podemos tener como reclutadores de que el candidato que se postula a la vacante es el candidato que está aplicando sus test psicométricos. Recuerden que lo estamos haciendo a distancia. Entonces, otro punto más, la herramienta que utilicemos debe de tener algo que me dé esta certeza, ¿no? Llámese una toma de fotografía, un video al momento de la ejecución, no sé, evidentemente estas herramientas o esta toma de fotografía o capturas deben de estar señaladas en la herramienta y autorizadas por el candidato, ¿no? Por la ley de protección de datos, ¿ok? Entonces hay que verificar esa parte, ¿no? Ahora, hay plataformas que te limitan en cuanto a ejecución de las pruebas. Entonces ahí entra un poco lo de costo-beneficio, ¿no? Porque a veces los procedimientos de compra de cada una de las empresas pueden llegar a ser un poco tardados, ¿no? Entonces, si yo compro un número determinado de aplicaciones y de repente se me acaban porque tuve una rotación, imaginemos en el peor de los casos, muy amplia, híjole, tengo que recontratar nuevas aplicaciones, pero mi proceso de adquisición es un poco complejo. Entonces, tenemos que checar esa parte de a lo mejor comprar una herramienta que no nos limite en cuanto a la parte de aplicaciones o pues tener la conciencia o hacer la conciencia a nuestra área de compras de que en este aspecto debe de haber la flexibilidad para no parar la operación que nosotros tenemos, ¿ok? De contratación. Ahora, la parte de la aplicación ya para los candidatos, pues obviamente tenemos que buscar una herramienta que sea muy amigable tanto para nosotros a nivel administrador como para los candidatos, ¿no? Importante, ¿qué tipo de soporte técnico o cómo te apoya esa plataforma? Porque hay plataformas que te dicen, ok, ¿sabes qué? Aquí está tu contraseña y bueno, adiós, gracias, ¿no? Si necesitas más aplicaciones, ahí me avisas, ¿no? Pero no te brindan ese apoyo, ¿no? Ese soporte técnico. Entonces es importante también verificar qué tipo de asistencia vamos a recibir de la plataforma, ¿no? Hay muchas plataformas en el mercado, muchas buenas, muchas no tan buenas. No siempre la herramienta más cara es la mejor, no siempre la herramienta económica es la mejor, eso es un hecho también. Pero sí, yo creo que es muy importante, principalmente conocer la trayectoria y el CV de la empresa que nos está ofreciendo el servicio. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Gustavo. Y aquí vamos con la última pregunta y luego pasaremos a un breve espacio en el que podremos responder algunas de sus dudas. Y la última pregunta es, ¿las pruebas psicométricas que se utilizan en reclutamiento son las mismas independientemente del tipo de puesto para el cual están siendo utilizadas? Licenciada América, no sé si me podría decir su opinión. Ok, muchas gracias, Dani. Bueno, respecto a este tema, como bien ahorita hizo alguna mención mi compañero Gustavo, respecto a las pruebas psicométricas, esto va a depender siempre del tipo de puesto que se vaya a evaluar. Y también otro principio, ¿no? ¿Cuántas pruebas debo de aplicar a cada uno de los candidatos? Realmente aquí un punto muy interesante es determinar qué es lo que quiero conocer en los diferentes perfiles. Puede ser un perfil tecnológico, puede ser un perfil operativo, puede ser un perfil técnico, puede ser un perfil administrativo, un perfil gerencial, un perfil directivo. O sea, para cada uno de estos perfiles, probablemente
se vayan a repetir algunas pruebas psicométricas con un enfoque distinto. ¿Por qué? Porque a lo mejor para un nivel, vamos a poner 3 ejemplos muy, muy breves. Un nivel operativo, ¿no? Donde es una persona que nada más va a estar operando a lo mejor una máquina. ¿Qué necesito conocer de este candidato? Bueno, que sepa acatar órdenes y a lo mejor va a estar operando una máquina y va a estar revisando piezas, no sé, metálicas o piezas de plástico, qué sé yo. Pues básicamente que revise, perdón, que este candidato tenga atención al detalle. Ajá, o a lo mejor va a interactuar, va de pronto, va a interactuar como un tipo team leader, o sea, depende también mucho de la operación que ustedes tengan y de pronto lo van a ir preparando a lo largo de los años como un tipo líder. Entonces, aquí, por ejemplo, y necesitan conocer los valores, ¿no? A lo mejor aplicarían un SAVI, quieren conocer la personalidad del candidato, un Lusher, y a lo mejor quieren evaluar la parte de la inteligencia. Aquí, si es una persona a lo mejor que tiene primaria o secundaria terminada, pueden aplicar un BARSIT o pueden aplicar un COIR. O a lo mejor me van a decir, no, ¿sabes qué? Fíjate que es una empresa que tiene personal total campo. Totalmente de campo. Somos una empresa que de pronto contratamos personal operativo que terminó la primaria o no. Bueno, a lo mejor ahí cambiamos, ¿no? La prueba de Barcidocoir, le aplicamos un beta 2 o un beta 3. Ajá, depende de cuál sea el tipo de puesto, pero sobre todo recuerden esto es clave. ¿Qué es lo que pretendemos evaluar en el candidato? Son los tipos de pruebas que vamos a aplicar. Como ustedes saben, la clasificación de las pruebas tenemos, bueno, hay pruebas de personalidad o podemos encontrar en el mercado laboral pruebas de comportamiento o bien pruebas de inteligencia. No importa la cantidad de pruebas que haya. Aquí lo interesante es saber qué quiero determinar o qué quiero conocer del candidato. A partir de ahí, para ustedes va a ser más fácil saber qué prueba es la que van a aplicar por nivel, por puesto, según lo que quieran encontrar en cada uno de ellos. Y por ahí, bueno, leía también un comentario, ¿no? Respecto a que decían que, bueno, el hecho de que apliquemos una prueba psicométrica no nos va a garantizar. Lejos de esto, yo creo que es muy interesante conocer todo el proceso o determinar de una manera pues muy puntual todo el proceso que cada uno de ustedes como empresa van a hacer para contratar o para conocer a los candidatos. Para nosotros, y bueno, creo que nada lo va a suplir, para nosotros es muy importante la entrevista que se tenga la entrevista inicial, que se tenga con el candidato. A partir de ahí, para nosotros, bueno, vamos a partir hacia el proceso restante, ¿no? Pero para nosotros la entrevista inicial es entrevista profunda, lo hacemos de distintas maneras, pero bueno, eso es crucial. Una vez, en alguna ocasión, una persona nos llamaba, ¿no? Y nos decía, fíjate que apliqué una prueba SAVIC y por ahí andan diciendo Radio Pasillo, ¿no? Que a lo mejor este candidato hizo tal o tal cual cosa en otra empresa, que robó, que no sé qué, ¿no? Nos hablaba uno de los clientes. Y entonces, bueno, le decía, antes de todo, de la psicometría o de lo que tú hayas aplicado, dame por favor los comentarios de tu entrevista. Nunca los envió. Dame por favor también las recomendaciones. Tampoco las envió. Me dices que, ¿qué crees? Que fue una recomendación, entonces pues nada más le aplicamos la prueba. Entonces pues no. Creo que no es lo más adecuado. Creo que se tiene que seguir todo un proceso y de conocimiento del candidato, porque bueno, como comentábamos al inicio, ¿no? Nadie tiene el hilo negro de esto, es simplemente compartir qué es lo que ustedes hacen, cómo lo hacemos también nosotros, sacar el beneficio o lo mejor de cada uno de ustedes y nosotros, porque bueno, somos creo que todo, tanto espectadores como empresas invitadas, oponentes aquí invitados, pues yo creo que todos tenemos algo positivo que ofrecer, del cual todos podemos pues aprender. Pero sí, siempre establecer un proceso de reclutamiento, observar en todo momento, hacer la entrevista y posterior a ello, bueno, todas las pruebas que ustedes deseen aplicar a los candidatos, pues bueno, también es un súper apoyo, ¿no? Nosotros así lo vemos. Muchas gracias, América. Bueno, entonces pasemos a la siguiente parte del webinar, que sería responder
las preguntas. Actualmente yo tengo en la sección de preguntas y respuestas 5 preguntas y podemos empezar. Cada quien puede decir sus respuestas y sería la primera: ¿qué tipo de preguntas realizar en una pre-entrevista para saber si continuar en proceso o descartar a los candidatos? Esto lo pregunta Tania Mendoza. Pues aquí yo creo que depende de lo técnico que a lo mejor esté pidiendo tu vacante, a lo mejor hacer preguntas clave, ¿no? Y de una manera pues muy rápida. Es más, desde que publican la vacante podemos determinar si el candidato es un aplicante positivo para nuestra vacante o no. Lejos de intentar hacer algunas preguntas, pues bueno, identificar si cubre en un porcentaje con los requerimientos de tu vacante y a partir de ahí, pues bueno, comenzar a descartar, ¿no? O a invitar a participar. Y estoy de acuerdo con América. Normalmente nosotros en una entrevista, pues cuando publicamos una plaza, por ejemplo, yo necesito que tenga educación diversificada completa, 1 año de experiencia, por ejemplo, si es un asistente en asuntos secretariales o trabajar con gerencia o ese tipo de cosas. Yo necesito que tenga, por ejemplo, Excel. Claro, no lo voy a tener a ciencia cierta porque no estoy viendo un diploma a la hora de hacer una preentrevista, pero sí, digamos, la persona normalmente te dice, mire, yo la verdad es que no sé mucho de Excel, no sé de tal cosa. Entonces, eso te va marcando como un parámetro de si la persona realmente tiene lo que se necesita. Por ejemplo, nosotros también ubicamos muchas cosas por ubicación de dónde está la plaza o dónde está el cliente. Entonces, ¿dónde vive la persona? Eso es importante. ¿Cuál es su pretensión salarial? Eso es importante. Sí, qué tipo de beneficios yo le estoy dando a la persona y ver si, por ejemplo, si es una plaza que es facturada, si es una plaza que tiene sus prestaciones, si es una persona que acepta, si es una plaza facturada, se acepta. Eso ya me va como marcando ciertas cosas que yo necesito y que son básicas para continuar con el proceso ya más completo, de más profundidad. Ok, perdón, para alimentar un poquito más lo que dice Verónica, por ejemplo, yo lo que quiero comentar es que aparte de las preguntas, hay que generar como una estrategia, ¿no? Al momento de hacer la entrevista. ¿Y a qué me refiero con una estrategia, no? Yo les voy a comentar, en mi caso personal, yo me encuentro radicando en Cancún, Quintana Roo, en México. Entonces, aquí la parte del reclutamiento es un poco diferente porque al ser una zona un 85% turística, la gente tiene la tendencia mucho a trabajar por temporadas. Es decir, la mayor parte de la gente aquí trabaja en la parte de las zonas hoteleras y todo eso. Entonces, cuando se acaba la temporada vacacional, empiezan a buscar trabajo de lo que sea, ¿no? Esperando la siguiente temporada vacacional, ¿no? Entonces, si tú estás buscando, o en mi caso, cuando yo estoy buscando un puesto de permanencia, siempre me centro más en hacer preguntas con respecto a la permanencia o su historial laboral anterior, ¿no? Entonces, creo que debes de definir incluso ese tipo de situaciones y vuelvo a repetirlo, ¿no? No en todos los lugares pasa así. Yo creo que este fenómeno se da, yo creo, más en la parte donde hay esta parte del turismo, ¿no? Que la gente vive más del negocio del turismo. Entonces, yo creo que hay que enfocarse bien, hay que hacer una estrategia, generar una estrategia para poder realizar estas preguntas dependiendo del puesto, dependiendo de lo que necesites, muchas veces también dependiendo del ingreso económico, ¿no? Que vayas a ofertar. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos otra pregunta de Marta Estrada y ella pregunta si hay alguna plataforma en México que nos dé una idea general de los salarios. Pregunto por lo que mencionaban de ser competitivos, ¿dónde consultar los salarios según la profesión? Bueno, por ejemplo, para el caso de México, a nosotros nos ha funcionado mucho los estudios de sueldos y salarios.
sé que de pronto nos vamos como una referencia a Indeed o que de pronto buscamos en Glassdoor, más o menos cada quien, ¿no? Vamos haciendo como que un historial en un super Excel, pero bueno, yo creo que aquí vale la pena que de pronto se invierta en un estudio salarial, porque bueno, les da mucha información respecto a, por ejemplo, yo me encuentro en Querétaro, donde está el corporativo de excelencia en factor humano, pero, por ejemplo, acá en esta zona es muy industrial, prevalece la industria metalmecánica, por ahí leía un comentario de uno de los espectadores. Hay mucha competencia referente a, casi la mayoría de las empresas tienen a lo mejor un contrato colectivo, tienen un sindicato, tienen etc. Es una estructura como que muy formal, ¿no? Entonces, eh, ofrecen buenos salarios, ofrecen buenas preparaciones para los empleados a cualquier nivel, ofrecen excelentes sueldos, excelentes prestaciones y bueno, aquí hay, me imagino que también en otras zonas, hay mucha competencia en cuestión de sueldos, en cuestión si yo te doy más en vales de despensa, si te doy un poquito más en algunos bonos, si te permito, si te ofrezco inclusive hasta un plan de carrera. Bueno, con a nosotros nos ha permitido que con los estudios de sueldos y salarios podemos hacer planificaciones anuales. Planificaciones anuales, bueno, sobre todo cuando estás en una empresa o en una consultoría, cuando estás en una consultoría te permite ver cómo está el mercado, contra qué empresas estás compitiendo, inclusive aunque se vea mal, ¿no? ¿Qué empresas te pueden servir como un banco de datos respecto a currículums? ¿Dónde puedes encontrar aquellos puestos que tú estás buscando? Y pues de igual manera, ¿no? Te permite también como consultoría, pues tú ir con el cliente e informarle, sabes que el sueldo que tú estás ofreciendo está fuera de mercado. Nosotros hacemos mucho ese punto porque finalmente, bueno, vemos cómo está el sueldo en esa zona, en ese estado, y bueno, pues intentamos ubicar al cliente y sabes que efectivamente te puedo conseguir un candidato, pero nos va a costar mucho o posiblemente me vas a hacer que pues te pague una garantía o te cubre una garantía en muy poco tiempo, ¿no? Porque la gente pues se va a ir, el sueldo que ofreces no es competitivo y en el caso de las empresas te da mucha información, te permite hacer proyecciones, te permite planear a lo mejor un contrato colectivo, te permite planear un plan de previsión social, te permite planear pues muchas cosas para que pues realmente sí seas una empresa competitiva y cuando tú publicas una vacante pues bueno, no tengas que ir a buscar a los candidatos, sino que los candidatos vayan y te busquen a ti, ¿no? Se formen. A nosotros recomendamos, bueno, yo en lo personal sí recomiendo que adquieran un estudio de sueldos y salarios. También hay que ver con quién, por ejemplo, hay ciertos digo, no vamos a dar el comercial, pero de pronto, por ejemplo, las cámaras locales ofrecen estudios de sueldos y salarios. A mí me servía mucho los estudios de sueldos y salarios que ofrecen las cámaras. Bueno, ahí sí lo puedo comentar, un Canaco, un Canacintra, de manera muy general. Sí me sirven sobre todo para ver los porcentajes entre los meses de octubre hasta febrero, que es normalmente cuando se dan las revisiones contractuales, pues bueno, me da un panorama de ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que está ofreciendo la industria para el contrato colectivo? Y bueno, y a partir de ahí, el resto de los estudios, pues también lo pueden adquirir a un costo no tan oneroso como que si lo adquirieran con una empresa especialista en estudios de sueldos y salarios, porque sí, debo reconocer que no son económicos. Pero bueno, de que tienen mucha utilidad, sí son muy útiles. Muchas gracias, América. No sé si alguien más quiere complementar en esa pregunta o si seguimos con la siguiente. Yo solo compartir que hay bolsas de empleo que tienen estudios salariales y que a veces son, como decía América, a veces estos son los estudios normales que se hacen, pues son más caros, ¿verdad? Pero hay bolsas de empleo como por anuncios y este tipo de cosas, van haciendo sus propios estudios y podemos tener acceso a ellos. Algunos pues son cobrados, pero son mucho más económicos y nos pueden servir para esto, ¿verdad? Hay páginas que claro no tienen la misma profundidad, pero hay páginas que manejan este tipo de
como misalario.org y este tipo de cosas que también, que no son investigaciones profundas, pero que también nos pueden dar ciertos parámetros en cuanto a la parte salarial. Muchas gracias, Vero. Jesús María Sánchez dice, pregunta si nosotros creemos que la constancia de vacunación contra COVID-19 debería ser un requisito básico o no para la contratación. Hola, yo. Pues bueno, digamos que en el caso de las empresas, a través de las distintas instituciones, Seguro Social, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aquellas empresas que de cierta manera lo hacen como obligatorio, posiblemente nosotros como empresa lo tengamos que exigir. Hoy en día yo creo estamos viendo que la pandemia pues ya está sucediendo, ya pasó, entre comillas, pues es, digamos, una parte de reglamentación, ¿no? Es una parte de acatar órdenes. Digo, hoy en día nosotros seguimos ya no siendo auditados, pero sí siendo invitados a todas las, digamos, pláticas que sigue otorgando el Seguro Social respecto a estos temas o lo derivado del COVID. Pero bueno, yo creo que sí pudiera ser hasta ahorita, hasta que las autoridades a lo mejor no digan otra cosa, todavía para mí, bueno, en el caso de Yellow RH sí es obligatorio. Digo, a lo mejor habrá opiniones encontradas, pero hasta ahorita para nosotros sí. También se van a encontrar con candidatos que que no lo van a aceptar, ¿no? No van a, porque finalmente es como entrar a la privacidad, y ustedes saben que eso es un detalle súper importante, es una decisión propia y finalmente, si yo como candidato no me quiero vacunar, pues nadie me puede obligar, ¿no? O sea, también a lo mejor ahí, pues ver tú como empresa hacia qué te vas a orientar, hacia lo que te pide la institución, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Seguro Social, o hacia permitir el hecho o respetar un derecho que tiene el colaborador, ¿no? Ok, Digo, porque, ajá. perdón, yo lo que me gustaría expresar es que a lo mejor no tanto el solicitar al candidato su comprobante de vacunación. Yo creo que así como en algunos procesos pedimos un comprobante médico, pues y eso hay muchos procesos de reclutamiento que te piden un comprobante médico o un comprobante de antecedentes no penales. Bueno, aquí en México sí se utiliza eso. Yo creo que lo que pudiéramos hasta cierto punto solicitarle de manera, bueno, como de manera para exigir al candidato, por lo menos sería la prueba de COVID negativo. No tanto su comprobante de vacunación, sino una prueba de COVID reciente. Muchas gracias. Vamos a seguir algunas páginas que nos recomienden gratuitas que sirvan para reclutar personal. Esto la pregunta Cristal Esmeralda López. Bueno, nosotros publicamos de forma gratuita en Facebook, en redes sociales, Instagram, también ciertas grupos o redes que tenemos, ¿verdad? De recursos humanos aquí en Guatemala, o si vamos a utilizar o hacer algún otro proceso en otro país, pues también buscamos bolsas específicas o redes específicas de cada uno de los países. LinkedIn, que nos sirve muchísimo. Claro, todas estas tienen sus áreas que se pagan también, ¿verdad? Que ya hacen que la búsqueda sea más profunda o más directa, pero digamos que bolsas de empleo como universidades, por ejemplo, que son gratuitas, que también las utilizamos para la búsqueda de candidatos, creo que son muy buenas. Las universidades nos sirven mucho, tenemos hasta colegios de diversificado en donde podemos
y ellos tienen sus bases de datos que nos pueden servir para publicar vacantes. Se pueden utilizar también, hace mucho, esto viene de hace mucho tiempo, pero aún así sigue funcionando, los grupos de intercambio, las ferias de empleo. Ahí es donde podemos captar muchos vacantes. Yo creo que eso tiene muchos años ya funcionando en el mercado y sigue funcionando, ¿no? Entonces es una buena alternativa, aparte de las páginas que vemos en Internet. Perfecto. Pues como última pregunta tenemos la de Esteban Obando. Me gustaría que respondiéramos más, pero por cuestiones de tiempo hay muchísimas preguntas y estoy segura que en los próximos webinars que tengamos se van a poder responder varias. Pero Esteban Obando pregunta, en razón de las experiencias de cada speaker, ¿qué otro modelo de entrevista se podría aplicar para evaluar competencias soft skills, aparte del modelo ya conocido como modelo STAR? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros aplicamos, pues sí, entrevista por competencias. Recuerden que las entrevistas por competencias a veces, digo, si normalmente no la usamos, no las usamos en nuestros procesos, de pronto no sabemos cómo preguntar. Recuerden, es muy fácil. Una entrevista por competencia siempre va a ser situacional. Siempre es situacional y el candidato va a tener o la manera de inventar una respuesta o la manera de crear una respuesta al momento o la manera en la cual va a contestar con la verdad. Puede ser respuesta A, B, C, D o puede ser respuesta A, respuesta B, respuesta C, ¿no? El candidato va a tener, digamos, distintas posibilidades. Aquí lo interesante de esto es determinar cuáles son las competencias, a lo mejor son 5, que queremos evaluar en un puesto. Una vez que definan ustedes cuáles son aquellas competencias que van a evaluar, ¿cómo voy a hacer esas preguntas para llegar a conocer si el candidato está desarrollado en esa competencia a un nivel pues superior, a un nivel intermedio, a un nivel bajo, ¿no? Pueden usar esta metodología, pero también otro tipo de entrevistas, bueno, no sé si han escuchado, a ver, ahí sí me estoy un poco confundida con el término, no sé si es Columbus, la metodología, o Columbus, con U o con O, la metodología que usa este comediante o este entrevistador Jordi Rosado. Eso nosotros de pronto lo usamos en las entrevistas, en el día a día. ¿Qué hacemos? Intentamos dar la confianza al candidato desde, por ejemplo, si tenemos que aplicar alguna entrevista en modalidad virtual o presencial, depende. Damos la confianza al candidato. Si es presencial, la cuestión de hola, te ofrezco un café, ¿cómo estás? Un té. Si es en modo virtual, hola, ¿qué tal? O sea, no llegar de lleno a la entrevista, sino generar una confianza en el candidato con la finalidad de que el candidato se abra. Ustedes lo pueden probar. Es increíble la forma en la cual a lo mejor el candidato entra en modalidad tensa, inclusive hasta ustedes lo pueden observar en la forma en la cual se sienta, en la cual tiene sus brazos, su expresión, y cómo conforme se le va dando digamos, la confianza del candidato se empieza a abrir, se empieza a relajar, inclusive hasta la manera de sentarse, ¿no? A lo mejor ya cruzó una pierna, ya cruzó no sé, si estaba a lo mejor así, ya liberó los brazos. Es digamos, una confianza que se le intenta dar, un rompehielo, sin que el candidato, hombre o mujer, se percaten. Nosotros usamos esa metodología, nos ha funcionado más a nivel pues presencial, pero bueno, también de manera virtual lo podemos hacer. Ya una vez que tenemos la confianza, bueno, se sigue desarrollando la confianza durante todo el proceso de entrevista para que el candidato se libere y algo interesante que le decimos, ¿no? Nosotros como empresa. Entendemos que, bueno, estás buscando empleo, pero aquí, lejos de yo presentarte lo que te puedo ofrecer la empresa, lejos de decirte, mira, estas son las prestaciones, este es el sueldo, está ubicado en tal lado y somos la mejor empresa, no.
Antes de todo, pues yo a mí me gustaría conocerte y preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que busca Esteban, por ejemplo? ¿Qué es lo que buscas, Esteban? Actualmente, qué te llamó la atención de la vacante? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué decidiste tomar esta entrevista? ¿Qué es cuál es tu expectativa profesional? Pero lejos de la profesional, ¿cuál es tu expectativa personal? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué te atrajo de la vacante? ¿Qué necesitas en este momento? Entonces, no sé, para nosotros les comento, funciona, ellos se sienten como, pues, entendidos de cierta manera, liberados, y créanme que, bueno, pruébenlo en algunos procesos, a lo mejor muchos de ustedes ya lo hacen, iniciando con un proceso de confianza con el candidato, pues bueno, puedes llevar así la entrevista y créanme que la entrevista les puede arrojar muchos datos, ¿no? De pronto a nosotros nos ha sucedido cuando alguna empresa nos dice, empresas a lo mejor que se cierran un poquito, que ahí nos implican meternos en una cuestión de privacidad totalmente, porque quiero un candidato que no tenga tatuajes. Es muy complicado para nosotros determinar, porque a lo mejor va a pasar un examen médico y el médico se va a percatar que en el pecho tiene un tatuaje, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, y ¿sabes qué? Llegamos al tema de tatuajes, oye, actualmente tú tienes alguno, ¿cómo ves? Fíjate que este está padrísimo, etc., etc., ¿no? Es como la manera en la cual llegamos. Esa es otra forma, aparte de entrevista por competencias, entrevista cronológica, las entrevistas que normalmente hacemos. A nosotros nos ha funcionado utilizar esta metodología. Si no la pueden buscar, encontrar como la metodología que usa Jordi Rosado para sus entrevistas. Y en el caso de Latinoamérica lo pueden encontrar, digo, no es publicidad hacia él, es simplemente encontrar esta metodología que él usa para poder obtener respuestas verídicas de sus entrevistados, ¿no? En este caso, bueno, de nuestros candidatos. Ese es otro modelo que nosotros usamos mucho. También, bueno, aquí sí me voy a aventar un comercial. El día 16 y 17 del siguiente mes de junio vamos a tener un curso que justamente es un curso de entrevistas kinésico-forenses. En este curso les damos la metodología para entrevistar de una manera distinta. Son distintas formas, metodologías que pueden aplicar con los candidatos. El curso se llama Entrevista Kinésico Forense, va a ser para México, Latinoamérica, van a ser 8 horas, es el mismo curso, 4 horas el 16 y 4 horas el día 17 de junio. Pero bueno, quien desee tomarlo, es una nueva metodología, entrevista kinésico forense, con la cual pueden entrevistar a sus candidatos y detectar la mentira pues desde el principio. Muchísimas gracias a todos. Aquí vamos a dar una finalización a este webinar. Les agradecemos a todos por su participación y yo le agradezco muchísimo a los panelistas por compartirnos su experiencia y por abrir este espacio tan bonito para todos, para que podamos hablar acerca de nuestras experiencias y poder aprender todos el uno del otro. Muchas gracias a todos los que comentaron, a todos los que estuvieron activos durante todo el webinar y les estaremos enviando sus constancias por correo. Mil gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, hasta luego. No te quedes en el pasado. Videoentrevista en 3 simples pasos te permitirá simplificar los procesos de selección y reclutamiento de personal en tu organización. Primero tendrás que seleccionar las preguntas que desees realizar a tus candidatos. Podrás elegir entre el catálogo de preguntas generales, preguntas por competencias o bien agregar preguntas personalizadas. Una vez creada la entrevista, podrás enviarla a los candidatos que desees. Ellos podrán responder desde cualquier parte y a cualquier hora a través del sitio web. Únicamente requerirán contar con conexión a internet y una computadora con cámara. Por último, podrás analizar las videorespuestas de todos los candidatos, calificarlas e incluso compartirlas con tu jefe directo y equipo de RH.
Con videoentrevista podrás optimizar tu tiempo, esfuerzo y recursos en tu organización. No te quedes atrás.